aclarar las inquietudes o dudas que tengan los periodistas al respecto, ¿le parece? Perfecto. Entonces comencemos explicando un poco qué es el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, de dónde nació esta idea, en qué consiste, cómo se va a implementar. Bueno, vamos a hacer metodológicamente lo siguiente. Para que en las redes no se nos empiece a subir la preocupación. Este espacio de hoy está dedicado exclusivamente a periodistas y tiene el enfoque en periodismo. Esta semana nos comprometemos a hacer un live con toda la comunidad venezolana con las muchísimas preguntas que hay, no se preocupen por ahora. Vamos a explicar un poco de dónde viene esto, cómo se ha formado, qué quiere decir, cuándo se va a implementar. Entonces, lo primero, Colombia no es el causante de la migración venezolana. Colombia es un vecino que ha tenido un problema con un vecino, a su vez, que ha tenido un pésimo comportamiento y que ha maltratado a su propia gente. Venezuela cerró el 2020 con una inflación superior al 3.500%. En este momento, su salario mínimo no alcanza para el 1% de la canasta familiar. En este momento, los niveles de pobreza sobrepasan el 90%. Y eso ha hecho que más de 5 millones de venezolanos hayan salido de Venezuela. Y eso hace que más del 34% de esa migración se haya ubicado en Colombia. Algunos han seguido hacia Ecuador, hacia Perú, hacia el norte, hacia el sur, Europa, en fin. Pero la decisión responsable, y en lo que venimos trabajando por instrucciones del presidente Iván Duque hace muchos meses, fue en un mecanismo decisivo, definitivo, que permitiera una mayor inclusión y un escenario más fuerte o real de posibilidades. Como saben, el permiso especial de permanencia, el PEP, estuvo construido con una temporalidad más corta. Por eso, ya en este momento sobrepasamos la 9ª edición y cada 2 años tenemos vencimiento. En un equipo y con un trabajo gigante, hay que decirlo, de la Cancillería, en un equipo enorme, juicioso, de la Presidencia de la República, la Gerencia de Fronteras, y con una dedicación inmejorable del equipo de Migración Colombia, construimos este estatuto. ¿Cuál es el origen del estatuto? Las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Dónde pueden encontrar ejemplos de estatutos temporales de protección? En Estados Unidos, hacia los 90, con unas nacionalidades específicas, y en Turquía, para toda esta problemática que se genera en esa zona del globo. Nosotros somos la nación latinoamericana que toma este gran salto, tras muchísimos análisis, en un escenario de 10 años. En términos del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en materia de refugiados, es el gesto humanitario más importante en el continente desde 1984. ¿Y por qué lo es? Porque es una ventana de oportunidad, de posibilidades. Es un salto de la demagogia a la realidad. Es un salto que permite tomar medidas costo eficientes y que permite abrazar a una población que los colombianos hemos visto está pasándola mal. Nosotros no podemos negar lo que está pasando en las carreteras del país o en las calles de las ciudades. ¿Qué están viendo ahí de los migrantes venezolanos? Están viendo familias, jóvenes, con niños en brazos, con niños caminando, sin un atuendo adecuado para todo ese trasegar, en unas condiciones no óptimas de salud, pero eso sí, llenos de ilusiones y de ganas de salir adelante. La gran mayoría, y lo dice la estadística, de migrantes venezolanos son gente buena, gente que está huyendo, que ha sido expulsada de su país. Un salario mínimo que no alcanza ni para el 1% de la canasta es un salario que pone a aguantar hambre a las familias. Y es una conducta totalmente reprochable. Ojalá llegue el día que se haga justicia, pero en el entretanto tenemos que ocuparnos de la migración, de las personas. ¿Cómo funciona el estatuto temporal? Es un mecanismo de origen jurídico, se materializa en un decreto. Es decir, es una potestad del Ejecutivo en cabeza del presidente de la República. ¿En qué consiste? En una medida que permite abrir una ventana en el tiempo para la regularización de población. Quiere decir que en un término de 10 años, ya les explico por qué,
de 10 años, todos los migrantes venezolanos en Colombia van a tener la oportunidad de pasar al régimen ordinario. El régimen ordinario es aquel que tiene todo país para el otorgamiento de sus visas y para la residencia y el desarrollo de actividades. Cualquier migrante, cualquier extranjero tiene que hacer un trámite de visa con su respectiva cédula de extranjería. ¿Por qué no se hace a los migrantes venezolanos? Porque tiene costo y tiene un costo considerable. Y si estamos hablando de población vulnerable, de familias de 5 y 6 personas, pues realmente no es un mecanismo que puedan costear en este momento. Por eso los 10 años. ¿Qué se espera en 10 años? En que esta población pujante, joven, con ganas, logre emprendimiento, logre desarrollo, logre hacerse parte de los entornos económicos y gradualmente pase hacia el régimen ordinario, sean titulares de su visa de residentes finalmente con su respectiva cédula y tomen la decisión de si quieren permanecer en Colombia o quieren buscar otros rumbos, pero ya con un margen de tranquilidad. Segundo, y muy importante, la mayor falencia que tiene el pueblo venezolano en Colombia en este momento es que ni siquiera tienen una identificación. Todos los colombianos vivimos día a día como cuando vamos sencillamente a un edificio, a una copropiedad, el portero nos pide un documento. Tendrán que preguntarse qué puede presentar el migrante venezolano si ni siquiera Venezuela ha tenido la capacidad de identificarlos. Por eso, a través del estatuto temporal, se otorga la identidad al migrante venezolano. Van a tener su respectivo plástico, en principio una entidad digital, que les va a respaldar ese carácter auténtico del migrante. Es muy importante poder demostrar quiénes somos y ese documento lo va a permitir. Entonces, vamos a hablar aquí para facilitar el proceso de 3 grupos de migrantes venezolanos. Los primeros, los migrantes regulares, un poco más del 40% del 1.729.000 que hay en Colombia. Son migrantes regulares todos los que tienen o son titulares de los permisos vigentes, por ejemplo, de las diferentes modalidades de PEP. Todos esos permisos van a ser absorbidos por el estatuto temporal, que es el único mecanismo que va a sobrevivir y va a englobar. ¿Tienen por qué preocuparse los migrantes que están en estado de regularidad? Por supuesto que no, porque son personas frente a los cuales tenemos mayor conocimiento y en los cuales ya hay información importante en nuestro sistema. ¿Van a hacer parte del estatuto de manera automática? No, van a seguir un procedimiento que les permita llegar a su identificación. Esa identificación tiene características biométricas. Quiere decir que ese documento va a tener en nuestras bases de datos protegidas por Habeas Data la información de las huellas decadactilares, el registro fotográfico, el iris, toda la información de ese migrante que le permita una mayor interacción con el Estado colombiano. Y al final ese migrante va a tener su número, un número único que le va a permitir identificarse. Primer grupo. Segundo grupo, población irregular. Estamos hablando de un poco más de 966.000 migrantes venezolanos irregulares en Colombia. Aquellos que hayan estado en el territorio nacional o que se encuentren en el territorio nacional previo al 31 de enero hacen parte de este proceso. Para ello tendrán que presentar prueba sumaria de su permanencia y ahí se va a generar toda una discusión y entendemos las preocupaciones de qué es una prueba sumaria. Vamos con calma. Este decreto va primero y después viene la reglamentación de migración que ya tenemos bastante avanzada. Entonces, como prueba sumaria, por ejemplo, los padres de los niños, de los más de 400.000 niños que están en los colegios, tienen forma de acreditar que sus hijos están acá estudiando y que ellos son los acudientes. Esa es una prueba que nos sirve. Aquellos que han interactuado con las diferentes, por ejemplo, entidades públicas, claro, también nos sirve. Aquellos que tienen su contrato de trabajo que nos pueden acreditar, será de mucha utilidad. Pero a eso también se suma la información con la que cuentan las autoridades en Colombia y la que cuenta Migración Colombia, que nos va a permitir cuáles de ellos son susceptibles del otorgamiento del estatuto. Y el tercer grupo hace referencia y cubre aquellas personas que se quedaron en Venezuela. El estatuto no es una herramienta para aumentar el llamado de migrantes hacia Colombia. No es una herramienta para fomentar la irregularidad ni la exposición en trochas.
El estatuto, por eso en este tercer componente, da un periodo de 2 años para que los migrantes que requieran, que busquen hacer su vida en territorio colombiano, ingresen por un puesto de control migratorio, dejen registro de su ingreso y de esa forma puedan pedir su vinculación al programa. Dicho de otra forma, aquellos migrantes que ingresen hoy por una trocha no harán parte de este procedimiento. Por eso el llamado de atención muy claro a la población migrante venezolana es: tienen 2 años, no se anticipen, no se apuren y sobre todo no expongan su vida por las denominadas trochas, porque los va a poner en riesgo, van a terminar en manos de criminales y no van a poder gozar de este estatuto de temporal. Dicho todo lo anterior, ¿qué beneficios reciben nuestros migrantes del estatuto? La posibilidad de hacer su vida en Colombia, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de desplazarse con tranquilidad a lo largo del territorio nacional, su inclusión muy importante al sistema de seguridad social en todas sus modalidades, en principio bajo el subsidiado. Por supuesto, la atención en salud. Colombia nunca le ha negado atención en salud a los migrantes cuando lo han necesitado. Por supuesto, educación. Por supuesto, mayor inclusión financiera. Es la forma en la cual se abren miles de posibilidades. Pero claro, antes o durante este proceso viene la caracterización socioeconómica. No es posible construir políticas públicas cuando el sujeto de las mismas o el destinatario no se conoce. Entonces, en el proceso, en la primera fase, hay caracterización socioeconómica que nos permita orientar los esfuerzos. ¿Cuándo empezamos? El año pasado. Este es un proceso que venimos trabajando hace mucho. Recuerden el proceso de identificación biométrica, más de 14.000 millones invertidos, adjudicado, en curso, ya se importaron los equipos, ya se está organizando todo el sistema, ese corazón tecnológico que va a recibir la información. Es un proceso integrado que en un marco más o menos de 2 años nos va a permitir cubrir a toda esta población que demanda estas posibilidades. Es un gran desafío para Colombia. Colombia no se puede quedar solo en esto. Como lo ha dicho el alto comisionado en ACNUR, el gesto humanitario más importante en el continente hace más de 36 años. Por eso la comunidad internacional ha salido a respaldar y nosotros continuaremos pidiendo apoyo económico y de acompañamiento a la comunidad internacional para responder a este desafío. ¿Qué va a pasar luego de esto? Que Colombia será una nación más grande, más sólida, más fuerte. No olviden, los migrantes venezolanos han aportado al PIB colombiano y antes de la pandemia ya los números empezaban a verse, pues se verán con mayor fuerza y tendremos una nación mucho más fuerte, robustecida, llena de gente que quiere salir adelante. De manera complementaria y ante una preocupación que se puede generar, esto no afecta las tasas de desempleo de manera negativa. Por el contrario, con este mecanismo rompemos esa mala práctica que se ha generado en algunas zonas del país de contratar migrantes por unos pocos pesos, arrebatando el trabajo justo al colombiano, pero además sometiendo y explotando laboralmente al migrante. Aquí todos vamos en la misma página y eso va a generar mayor aportes al sistema de parafiscalidad, mayor aporte al sistema de seguridad social y Dios mediante mayor tributación. Todos esos migrantes que se vayan logrando graduar, que logren hacer su vida como sucederá, empezarán a ser parte del régimen contributivo, efectuarán aportes y tributarán. Pero muy importante, van a contribuir con algo esencial para cualquier nación y es trabajo. Ante la inquietud de la criminalidad, recuerden, identificación biométrica, las huellas, el iris, los rasgos físicos documentados permitirán mayor efectividad de la fuerza pública y de policía. Por eso este proceso va a permitir separar la infinita mayoría de migrantes venezolanos decentes, juiciosos y pujantes de los pocos casos de criminales que sin lugar a dudas y tarde o temprano irán quedando tras las rejas. Bueno, director, yo lo voy a dejar, ahí le tengo agüita para que se vaya refrescando con todo lo que ha contado en este momento. Voy a hacer un pequeño resumen en este momento para las personas que se están conectando a esta transmisión de esta rueda de prensa virtual que adelanta Migración Colombia, en la que estamos explicando un poco en qué consiste
el Estatuto Temporal de Protección que anunció el señor presidente de la República el día de ayer. Es una medida que se va a tomar y va a beneficiar a todos los migrantes venezolanos que se encontraban en Colombia para el 21 de enero de 2021. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Entonces, usted va a decir, bueno, yo para el 31 de enero de 2021 ¿estaba o no en Colombia? Sí, sí estaba, perfecto, entonces me puedo acoger a este estatuto. Segundo, ¿qué vigencia va a tener? 10 años, como lo explicó nuestro director. ¿Por qué 10 años? Porque hay que hacer un régimen especial, o sea, hay que hacer una transición para que usted, señor migrante, en esos 10 años pueda alcanzar a lograr una visa de residente. ¿Por qué no de una vez hacer el trámite de la visa? Porque hay unas condiciones especiales que obligan a que usted las cumpla para poderse otorgar ese documento. Entonces se van a dar 10 años. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues hay una serie de etapas que hay que cumplir. La primera de ellas, que es la que está pendiente y a la que invitamos a participar a toda la ciudadanía que nos está viendo en este momento, es hacer las observaciones que hayan al decreto del estatuto. Por transparencia, este gobierno se ha encargado de publicar cada uno de los decretos en una ventana, valga la redundancia, de transparencia, y se ponen ahí, están por 15 días. La gente los puede descargar, los puede leer, puede dar sus observaciones, y después todo eso lo recoge un equipo de trabajo, revisa las observaciones y hace los ajustes necesarios para que el decreto salga y beneficie a todas las personas que aquí se encuentran. Entonces, eso es importante para que lo tengan muy presente. Lo otro que es importante que tengan presente es, si yo tengo un PEP, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me quedo con el PEP? ¿No me quedo con el PEP? Todas las personas que actualmente, todos los ciudadanos venezolanos que actualmente tienen un PEP, van a tener que migrar hacia este estatuto temporal de protección. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Si estoy tramitando un PEP laboral, el PEP-FF, PEP, Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización, si estoy tramitando ese PEP, ¿qué va a pasar? ¿Ya no lo hago? No, continúe en el proceso mientras sale este estatuto, no quiere decir que lo deje aparte. Continúe con la empresa en este proceso y después usted, recuerde que es que el PEP laboral lo pide la empresa. Este estatuto temporal de protección lo va a tener que pedir usted. Van a ser 2 fases, como lo explicó nuestro director, y la idea obviamente es comenzar a que ustedes nos ayuden a bajar esos mitos. Hay una serie de mitos que pueden llegar a afectar a la población migrante y obviamente también a Colombia porque se genera incertidumbre. Director, si le parece, hacemos una ronda rápida de pregunta-respuesta, y después de eso pasamos a las preguntas de los medios que siguen llegando en este momento para ir dando claridad a cada una de las personas. Entonces voy haciéndole preguntas a cada una serie de preguntas rápidas que ya tenemos acá formuladas y usted nos va ayudando rapidito. ¿Listo? 1. Vigencia del Estatuto Temporal de Protección. 10 años, el decreto se publicó ayer. Está para comentarios, expedido el decreto, vamos a tener 10 años para esta fase de transición. Segundo, ¿a quién beneficia? Beneficia a todos los migrantes venezolanos en el territorio nacional que se encuentren en estado de regularidad e irregularidad y aquellos que entren en los 2 primeros años de vigencia del estatuto formalmente a Colombia, esto es, a través de un puesto de control migratorio. ¿Cuántas personas se van a beneficiar de este estatuto? De entrada son 1.7 millones de personas, más un cálculo adicional que se dará en estos 2 años, el cual creemos puede llegar hasta los 2,5 millones aproximadamente. El objetivo de este estatuto es, por un lado, identificar a la población venezolana, pero a la par poderla judicializar. El objetivo de este estatuto es generar oportunidades para la infinita mayoría de migrantes venezolanos que hay en el país. Y por supuesto permite que aquellas personas que tengan un mal comportamiento comparezcan ante la justicia. Director, ¿cuánto le va a costar esto a Colombia? Es una medida que además contiene racionalización del gasto. Esto no es un llamado a los migrantes hacia Colombia. Esto reconoce una realidad de migrantes en Colombia. Esto le está costando a Colombia, los migrantes venezolanos a Colombia le cuestan hoy en día anual más o menos 1.500 millones de dólares. Con este mecanismo se racionaliza el gasto. ¿Por qué se racionaliza? Porque al conocer la población que se encuentra en Colombia, se reduce el costo de la misma, se planifica de mejor forma y los gastos que se generan van a una tarifa menor. Sin lugar a dudas tendremos una reducción que esperamos sea superior al 30%. Ahora, ¿por qué no una cifra precisa? Porque se trata de población irregular
y hasta tanto no se conoce la población irregular, no es posible determinar cuál es su costo final. Por ahora, ¿qué costo tiene Colombia? Más de 400.000 niños estudiando, atención en salud, los diferentes asuntos de seguridad. Director, siguiente pregunta. ¿El estatuto va a permitir que los migrantes venezolanos ejerzan el derecho al voto, puedan votar acá en Colombia? Muy importante, nada tiene que ver el estatuto con un proceso electoral. En Colombia, por disposición legal, una disposición que es la ley 1070, que no es reciente, que tiene más de 10 años, los extranjeros no pueden participar de los procesos electorales presidenciales. Ante la inquietud de si esto va a afectar el proceso electoral presidencial que vendrá en unos años en Colombia, la respuesta es no, porque ningún extranjero, ni venezolano, ni de otra nacionalidad, puede votar para presidente. Siguiente pregunta, director. ¿Los venezolanos que están en Colombia obligatoriamente tienen que acogerse a ese estatuto o pueden decir, no, yo no quiero, yo me quedo con mi PEP por los 2 años que tengo y después miro qué hago? Los venezolanos que están en Colombia vamos a dividirlos ahí en 2 grupos. Aquellos que ya tienen, por ejemplo, su visa residente, no tienen necesidad de pasar al estatuto temporal porque ya están en el régimen ordinario. Esto cubre a quienes están o son titulares de los diferentes permisos o están en estado de irregularidad. Por supuesto, es voluntario para permanecer en Colombia, pero si la persona dice yo realmente no estoy interesado en quedarme en Colombia, quiero irme hacia Venezuela, perfectamente lo pueden hacer. Este sistema lo que busca es que aquellos que quieran hacerse parte del mismo lo puedan lograr. ¿Qué sucede si transcurrido el término de, digamos, de los 2 primeros años, ese titular de ese permiso dice, no, yo no voy a hacer el trámite, queda en estado de irregularidad definitiva y ahí queda sometido a procesos de deportación o expulsión? Siguiente pregunta, director. ¿El venezolano que se acoja al Estatuto Temporal de Protección debe obligatoriamente permanecer en Colombia a los 10 años? Esa es una gran ventaja. Esta no es una figura de refugio, no tienen la calidad de refugiados. Cuando una persona tiene la calidad de refugiado es porque está huyendo de una persecución de su país, entonces no puede volver a ese país del cual huye. Como esto es un estatuto de protección, les va a permitir a los migrantes movilidad fuera del territorio nacional, podrán volver sin ningún problema. Muchas personas nos han escrito diciéndonos, ¿por qué a los venezolanos les están dando esto? ¿Les van a dar más subsidios y apoyos para la canasta familiar? ¿Es así? ¿Con el estatuto vienen una serie de subsidios y apoyos a la canasta familiar de los venezolanos? No es así. No es así y hay que decirlo con claridad. Esta es una oportunidad de regularización, porque la regularización genera a su vez oportunidades de desarrollo económico, social, familiar, financiero, en fin. Una vez gradualmente se logre la caracterización de quienes no conocemos por ser irregulares, ya veremos si algunos requieren algún tipo de soporte o apoyo. Por lo pronto vamos en un proceso de identificación, de hacernos parte de. Muchos ingresarán inmediatamente al sistema tributario, al sistema de parafiscalidad, otros estarán en un régimen seguramente como beneficiarios o en un régimen subsidiado y esperamos que poco a poco se gradúen. El deseo de todos nosotros es que todos esos migrantes logren salir adelante, puedan obtener riqueza a partir de su trabajo y puedan con sus familias avanzar. Director, última pregunta de esta ronda de que teníamos preparado de preguntas rápidas. Con la implementación de ese estatuto temporal de protección, ¿se abren las fronteras nuevamente? No, las fronteras, muy importante, permanecen cerradas. ¿Por qué las fronteras siguen cerradas? Porque seguimos en medio de una pandemia y no es responsable abrirlas. Por eso el término de 2 años es perfectamente suficiente para que quienes nos oyen, están en Venezuela, reflexionen, piensen si lo que quieren para su futuro es ese y tendrán el suficiente tiempo. El punto más importante, no vayan a pasar por una trocha, no vayan a pasar por un paso regular porque inmediatamente eso les desactiva y les impide acceder al Estatuto Temporal de Protección. Listo, director, vamos a comenzar con una ronda de medios, hay muchos medios participando, tenemos más de 15.000 personas en este momento colgadas en esta transmisión especial de Migración Colombia, donde estamos intentando dar claridad acerca de lo que es el Estatuto Temporal de Protección, el alcance, las implicaciones, los derechos y deberes que van a tener estos migrantes. Comencemos con una pregunta que nos envía Karen Sánchez de La Voz de América. Ella dice lo siguiente:
ahí para que vaya anotando de una vez cada una de las preguntas. ¿Cuánto tiempo, ella nos envía 3 preguntas, cuánto tiempo tendrán los venezolanos para hacer el trámite y si no lo hacen en el tiempo estipulado, qué pasará? 2. ¿Es posible que la medida genere una avalancha de venezolanos que lleguen al país? Y si es así, ¿cuántos estimamos que podrían llegar en los próximos años? 3. ¿Cómo se va a verificar que el proceso se realice legalmente y evitar el mercado negro de este permiso temporal de protección o de este permiso de protección temporal? Ahí están las 3 preguntas, se las repito. La primera de ellas tiene que ver con el tiempo, cuánto tiempo se va a dar y qué pasa si no lo hacen en ese tiempo. Segunda, que si es posible que haya una avalancha de venezolanos y cuántos esperamos en caso de la avalancha. Y la tercera, cómo se va a verificar esta información para evitar un mercado negro en la expedición de este permiso. Muy bien, Karen. Entonces, el estatuto tiene un horizonte de 10 años, pero la fase inicial son 2 años. ¿Qué va a pasar como primera medida? Como primera medida tendremos un proceso en el cual cada uno de los migrantes en Colombia tendrá que hacer un proceso de enrolamiento apalancado en tecnología con caracterización socioeconómica. Ahí ellos inician su ruta con algunas preguntas, tienen que dejar algunos datos, apalancados en tecnología. Segunda fase, el enrolamiento biométrico. Se da ante el oficial de Migración Colombia, ante nuestro equipo, e incluye la captura de huellas, de foto, de iris para cerrar su proceso de identificación. Con el agregado de estas dos y previo los análisis de migración, se otorga la identidad y queda este venezolano en el registro único de migrantes venezolanos. Tiempo para hacerlo 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque los PEP normalmente van teniendo periodos de 2 años. Entonces, ¿quiénes van a ir haciendo esto? Principalmente la población regular, pero vamos a ir haciéndolo de manera gradual para que todos puedan acceder a este beneficio. ¿Qué sucede si una persona, pese a todos estos ofrecimientos, no se incorpora al estatuto temporal? Que queda en estado de irregularidad definitiva y en ese sentido terminará sometido a una investigación que pueda dar lugar a la deportación o a la expulsión. La mejor forma de demostrar compromiso con el país es haciendo parte de estos mecanismos que de entrada les va a permitir trabajar, seguridad social y rehacer su vida con unas mayores flexibilidades y facilidades. Segunda pregunta, ¿se presentará una avalancha? Muy importante, Karen, ¿por qué los migrantes venezolanos, por qué los venezolanos salen de Venezuela? Por la crisis en que está sometida Venezuela, por la falta de recursos, por la falta de vacunas, por la falta de alimentación, por la devaluación. El bolívar ya casi ni se ve. Estas personas salen huyendo y al huir necesitan buscar posibilidades. Quiere decir que la causa de esa migración no es un estatuto temporal. El estatuto temporal es la respuesta. ¿Por qué dimos los 2 años para ingreso por puesto de control migratorio formal? Porque precisamente no queremos avalanchas. Y no queremos avalanchas porque no queremos exponer vidas, no queremos situaciones que lamentar. Por eso es muy importante que la población migrante tenga claro, hay 2 años, es suficiente tiempo. Este no es el momento, la frontera está cerrada. Si intentan pasar, no van a tener la oportunidad de tener este estatuto temporal. Por eso hay que hacer las cosas con calma y entrada gradual. Tercero, esa verificación de esos permisos y cómo combatimos las redes oscuras. Miren, tenemos muy buena información y la idea es que este procedimiento se hace directo con Migración Colombia y con información que Migración Colombia ya tiene, con procesos individuales. Aquí los tramitadores no tienen cabida y no tienen cabida porque tendrá que haber una sentada entre el migrante y el oficial de migración. No puede haber interpuesta persona. Solo el migrante podrá poner sus huellas, confirmar sus datos, dejar su registro fotográfico. En ese sentido, esta es una muy buena forma de desmantelar esas organizaciones que se han aprovechado del dolor ajeno. Y si les proponen paso por trocha y una promesa de entrar en el estatuto, falso, no es posible porque hemos trabajado en mecanismos de seguridad que bloqueen ese tipo de situaciones. Pueden contar además que nuestro equipo,
judicial seguirá avanzando en el desmantelamiento de organizaciones de coyotes y esta será una muy buena oportunidad para generar más impactos. Perfecto, director. Ahí teníamos entonces la primera respuesta para La Voz de América. Ahora viene una pregunta que nos llega en este momento y nos la hace Magali Rubio. Ella es del diario La Opinión en Norte de Santander y del portal Estoy en la Frontera. Ella nos hace tres preguntas también, director. La primera de ellas, ¿cuáles son los derechos que se les garantiza con este estatuto a los migrantes y los deberes que deben cumplir? Segunda, en materia de salud, esto va a significar un desahogo del sistema de salud. Y tercera, ¿cómo van a demostrar los migrantes que entraron antes del 31 de enero y no después si no tienen ningún tipo de registro? Entonces tenemos la primera de ellas, deberes y derechos de los migrantes. Segunda, ¿qué va a pasar con el tema de salud? ¿Representa un desahogo real para Colombia? Y tercera, ¿cómo demostrar que se entraron antes del 31 de enero de 2021? Magali, un especial saludo para usted y sobre todo para La Opinión en este día. En efecto, ¿qué derechos va a tener el migrante? Los mismos que tiene un migrante regular. Van a tener la posibilidad de trabajar, van a tener la posibilidad de educarse, de hacer parte de los sistemas o de los diferentes subsistemas que tiene el país. Me refiero a seguridad social, al sistema pensional, al sistema de riesgos profesionales, en fin. ¿Qué deberes tienen? Los que tiene cualquier colombiano. Los migrantes no tienen privilegios en ese sentido. Quiere decir que el primer deber del migrante es hacerse parte del estatuto temporal, es aprovechar la oportunidad y de ahí hacia adelante conservar el buen comportamiento que tiene cualquier colombiano en un ambiente en el cual hay que salir adelante. ¿Qué sucede si una persona tiene un mal récord, un mal comportamiento que probablemente no pueda acceder al estatuto temporal de protección? Porque este no es un mecanismo automático. No quiere decir que 1.7 millones quedaron cubiertos, no. Esto es un ejercicio 1 a 1 en donde aquellas personas que representen un riesgo o una problemática para el país no gozarán de este estatuto y podrán ser objeto de deportación o de expulsión. Segundo, salud, sin lugar a dudas, es un mecanismo de desahogo. Uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema es, desde la perspectiva de gasto, el costo de atención al migrante. Por urgencias, la atención a un migrante es muy costosa y termina acumulando una deuda en hospitales bastante considerable. Cuando logramos que estos migrantes estén en el sistema de seguridad social bajo aseguramiento, esa tarifa se reduce y al reducirse se aprovechan mejor los recursos. En tercer lugar, la demostración de permanencia antes del 31 para irregulares es un gran desafío, pero es un desafío que podemos cumplir a través de la información que hay en Migración Colombia y de los diferentes subsistemas con que cuenta el territorio nacional. Poco a poco y en la reglamentación que vamos a sacar verán los diferentes mecanismos para hacer este procedimiento. Pregunta complementaria para La Opinión. ¿Qué sucede si un migrante engaña a la entidad en este proceso? Que comete un delito. Y al cometer un delito será objeto de denuncia, objeto de judicialización y por supuesto se le negará la posibilidad del estatuto temporal de protección. Director, ahí es importante hacer la claridad también y un llamado de atención a los ciudadanos colombianos para que no se vayan a prestar a situaciones que incurran o lleven a cometer dicho delito. Es decir, a que haya una falsedad que en el momento en que se demuestre no solo va a ser un problema para el migrante, que va a tener sus sanciones, sino también para los ciudadanos colombianos que se presten para esto, porque no faltará el avivato que dice, no, pues venga, yo le ayudo y ahí miramos cuánto me va a pagar usted. Entonces, es mejor prevenir de una vez y saber a qué atenerse. La siguiente pregunta nos la envía Stig Vengas de CMI. Él nos hace 3 preguntas. Hoy todos están de a 3 preguntas, director, para que lo tenga claro. Primera, ¿pueden participar en votaciones los venezolanos en Colombia? Segunda, ¿qué va a pasar con las fronteras? ¿Seguirán cerradas? Tercera, ¿los migrantes que siguen pasando de forma irregular estos días serían beneficiados de las nuevas medidas? Entonces tenemos la primera, voto en Colombia. Segunda, ¿qué va a pasar con las fronteras? Y tercera, se ha visto el tema de los caminantes, de esas personas que están intentando entrar, que Migración Colombia ya ha advertido que tenemos cerca de 700 personas identificadas que diariamente pretenden ingresar al país. ¿Ellos se van a beneficiar de esta medida? Bueno, profesor Luengas, un especial saludo para usted y para CMI. Entonces, lo primero hablemos de elecciones. La ley 1070 de 2008 establece que
ningún extranjero puede votar en elecciones presidenciales. Ni venezolanos, ni panameños, ni peruanos, ningún extranjero puede votar en las elecciones presidenciales, con lo cual el temor de que se pueda afectar el proceso electoral presidencial es infundado. En segundo lugar, los extranjeros residentes en Colombia pueden votar en consultas y en elecciones populares de carácter municipal y distrital. Lo que pasa es que son residentes y los partícipes del estatuto temporal no son residentes como tal porque tienen que hacer su fase hacia una visa de residencia, lo cual les toma por lo menos 5 años. Eso sumado a domicilio específico, a una inscripción en el respectivo lugar donde se den las votaciones, a que sean mayores de edad, en fin. De esta forma, este procedimiento de ningún modo pone en riesgo el proceso electoral colombiano, pero sí nos ayuda a desarticular una mala práctica contraria a la ley y de violación de la ley penal, que es la obtención fraudulenta de documentos para permanecer en Colombia. Aquellos migrantes que han buscado obtener cédula colombiana de manera fraudulenta para quedarse en Colombia cometen un delito. Ya no hay necesidad de andar metiéndose en ese tipo de cosas, para eso tienen el Estatuto Temporal de Protección, que además permite que no se ponga en riesgo nuestra democracia. Segundo, las fronteras permanecen cerradas hasta el próximo 1 de marzo. Durante este mes de febrero se continúa la evaluación de la decisión de reapertura o no, y hay que tener en cuenta 2 elementos. El primero, una decisión de reapertura de fronteras se da de manera coordinada con el otro país. De nada sirve que Colombia abra si el país vecino no abre, y en ese sentido es una decisión que se toma de manera conjunta. En segundo lugar, la causa de cierre de las fronteras en este momento es la pandemia. En la medida en que el sistema de salud tenga unos niveles de ocupación que generen preocupación, esas fronteras permanecerán cerradas, porque lo que no queremos es colapso del sistema, cosa que no ha sucedido, o más grave aún, que no se pueda atender a un migrante por no tener en dónde ubicarlo. En tercer lugar, quien pasó hoy o ayer por un paso irregular, valga la redundancia, ¿puede hacer parte del estatuto? No, no puede hacer parte del estatuto, porque precisamente la vía que se les ha creado para que no cometan actos contrarios a la ley es pasar por frontera una vez se abra, hacer el registro de Migración Colombia, y todo este procedimiento lo pueden hacer en los próximos 2 años. Entonces hay suficiente tiempo para poder ingresar de manera formal y poder gozar de este gran privilegio. Perfecto, director. Nuestra siguiente pregunta la envía Luis Jaime Acosta de Reuters. Él dice: actualmente en Colombia hay más de 1.700.000 migrantes venezolanos, entre regulares e irregulares. Teniendo en cuenta que además con el nuevo estatuto hay un periodo de gracia de hasta 2 años para quienes ingresen de forma legal, al final, ¿cuántos venezolanos podrían llegar a beneficiarse de esta medida? Entonces, la primera pregunta es: ¿qué va a pasar? ¿Cuántos esperamos lleguen al final de todo este ejercicio? Y la segunda dice: ¿y cómo se hará ese ingreso para los próximos 2 años de manera legal si la mayoría de migrantes venezolanos no tienen pasaporte, no tienen documentos y los plazos fronterizos legales están actualmente cerrados? Bueno, Luis Jaime, un especial saludo para usted y para Reuters. Entonces, mire, desde el año 2019 se viene dando una desaceleración del ingreso de migrantes venezolanos hacia Colombia. Es decir, que la pendiente, que era mucho más agresiva, de mayor crecimiento, se desaceleró poco a poco. En el año 2020 llegamos al pico máximo en febrero con 1.825.000 y a partir de ahí decreció la población. Podemos hacer un cálculo que anualmente podrían tratarse de entre 170.000 y 180.000 migrantes que buscaran ingresar a Colombia por año. Sin embargo, reconocemos que, dada la difícil situación que hay en Venezuela, puede ser un movimiento superior, con lo cual el estimado es que tras estos 2 años puede tratarse de unos 2.500.000 venezolanos en total. ¿De qué depende esto? No del estatuto, depende de la crisis venezolana. En la medida en que en Venezuela no se restablezca la democracia, seguirá la huida y la salida de población de ese lugar, porque están escapando del hambre, de la miseria. Segundo lugar,
¿cómo se va a dar ese proceso ante un cierre de fronteras? Entonces, el término de 2 años reconoce la situación actual de cierre de fronteras, que no podrá ser indefinida y eterna. Llegará el momento de reabrir, pero cuando se dé el momento de reabrir de manera organizada, se generará un mecanismo que garantice la protección en salud con tamizaje, es decir, gradualidad, pero adicionalmente que deje el registro de estos migrantes para que puedan tomar la posibilidad de ingreso al Estatuto Temporal de Protección. En efecto, gran parte del problema que hemos tenido con esto es que Venezuela se quedó sin identificar a su población. Los pasaportes se vencieron y son inalcanzables. Lo primero que se hizo fue extender la vigencia del pasaporte y actualmente estamos generando unas medidas adicionales que verán en la reglamentación posterior al decreto, que nos va a permitir eso, tener un documento en donde exista, en donde repose ese permiso que acredite que esta persona está regular en Colombia. No me quiero anticipar a los diferentes mecanismos, pero es un tema que está previsto. Perfecto, director. La siguiente pregunta nos la envía María Camila Roa de Blue Radio. Ella nos envía 2 preguntas y dice: ¿desde cuándo empezará el registro virtual y en qué página? La segunda: ¿los niños venezolanos que tengan riesgo de ser apátridas entran a este registro para tener el panorama completo o ellos figurarán únicamente como ciudadanos colombianos? María Camila, un especial saludo. ¿Desde cuándo? Mire, este proceso empezó el año pasado. Realmente nosotros venimos trabajando en todo este mecanismo hace muchos meses, con mucha dedicación. El año pasado lanzamos el proceso licitatorio de identificación biométrica, se adjudicó, empleamos casi 14.000 o más de 14.000 millones de pesos, se adquirieron los equipos, se importaron los equipos y estamos en la puesta en funcionamiento de ese corazón. Este primer semestre, con enfoque en los 4 primeros meses del año, vamos a tener el inicio del enrolamiento. Ese enrolamiento se hace por sistema mediante tecnología, con un apalancamiento en tabletas, con apalancamiento en dispositivos móviles, en donde la cooperación internacional ha manifestado todo su deseo de acompañar y facilitar. La idea es lograr la mayor cobertura posible en el menor tiempo posible. La segunda pregunta es: ¿qué va a pasar con los niños, con los menores de edad, aquellos que están en riesgo de apatridia, que ya el gobierno nacional, el gobierno de nuestro presidente Iván Duque le dio la mano y creó unas figuras? Dice, ¿van a poder acogerse a este estatuto o quedan como ciudadanos colombianos? No, hay una ley de apatridia, María Camila, y tiene una gran virtud. Inicialmente teníamos un poco menos de 20.000 niños que estaban quedando sin un país que los respaldara, sin origen. Gracias a la ley que se tramitó ante el Congreso, además con una gran participación del Defensor del Pueblo, se logró que esos casi 20.000 niños quedaran como colombianos. En este momento son 50.000 aproximadamente. Ellos son colombianos y punto. Tienen esa prerrogativa porque este procedimiento que estamos generando con la migración venezolana no es de hoy. Deben saber que llevamos muchos años trabajando en estos temas. Estuvo en la campaña, en la propuesta de campaña del presidente Iván Duque, quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, hay COMPES y lo que estamos haciendo es ir cumpliendo. Perfecto, director. Siguiente pregunta llega desde Caracol Radio, nos la hace Lisette Suesca y dice 2 preguntas esta vez. La primera de ellas es: ¿cómo demuestran los migrantes venezolanos que están en el país antes del 31 de enero? Y la segunda: en materia de vacunas, ¿el gobierno comprará dosis adicionales para contemplar a esta población que se regularice? Lisette, un especial saludo para usted y para todo el equipo de Caracol. ¿Cómo demostrar la permanencia antes del 31? Mire, aquí hay una prueba sumaria, es decir, hay una flexibilidad probatoria que se va a emplear ante la autoridad migratoria. Este tipo de regímenes no pueden tener un sistema como se conoce de tarifa legal o un sistema de restricción probatoria, porque eso implicaría dañar el mecanismo y que no se logre materializar. En ese sentido, el migrante tendrá la carga de probar que estaba antes del 31. ¿Cómo? Muchas veces con registros ante entidades públicas en Colombia, con un contrato que tuviera en Colombia, con la vinculación de su familia, por ejemplo, al sector escolar, con un acceso al sistema de salud, en fin. En esto hay diferentes hipótesis que permiten por lo menos mostrar que sí hubo una permanencia. Por supuesto, desde migración nosotros hacemos validaciones. Y muy importante el llamado.
Aquí no se pueden cometer actos de falsedad, porque lo que va a pasar es que si una persona trata de engañar a la autoridad mediante un documento falso, la autoridad tiene la carga, la obligación que tenemos todos los funcionarios públicos de denunciar. Y no será solo un problema de denuncia, sino adicionalmente la pérdida de posibilidad de obtención de este estatuto temporal. Segundo tema muy importante, Lisset, vacunas. Lo que ha hecho el presidente Iván Duque de hace tiempo atrás es que la población regular hará parte del proceso de vacunación normal que tiene el país en el decreto que ya conocimos. ¿Por qué? Porque realmente el proceso de vacunación no tiene nada que ver con nacionalidad, sino tiene que ver con situación en salud, con edad y con la propia realidad de la persona. ¿Por qué no se incluyó a la población irregular? Porque no se conoce, porque no es posible saber si es mayor de 80 años, si tiene algún padecimiento grave en salud, dónde se encuentra, en dónde lo busco, cómo puedo citarlo. Mediante el estatuto temporal, de manera gradual, vamos a ir recibiendo a todos esos migrantes en el sistema y podremos priorizarlos en la misma ruta del decreto. Dicho de otra forma, no hay como tal un proceso de vacunación para población irregular. Se incorporan al proceso original y en la Presidencia de la República, en la Gerencia de Fronteras además, hay unos esfuerzos enormes por contar con apoyos adicionales de la cooperación que faciliten este proceso ante la población migrante venezolana. Director, la siguiente pregunta nos la hace Catherine Garzón, presidente de la plataforma Gran Acuerdo con Venezuela. Ella hace dos preguntas puntuales. La primera de ellas, que dice que es la más importante para todos los venezolanos que se encuentran en este momento, es referido a los documentos idóneos para aprobar permanencia en el país. ¿Qué documentos se van a exigir? Y la segunda, si ellos como ONG van a poder certificar que estas personas se encontraban en Colombia antes del 31 de enero de 2021, que ella dice que tienen personas o registros de personas desde el año 2017, entonces que si ellos podrían certificar que estas personas estaban acá desde esa época. Catherine, un especial saludo para usted y por supuesto para toda la comunidad venezolana. Miren, es apresurado entrar en el caso a caso de los documentos idóneos. ¿Cómo funciona esto? El estatuto temporal va en un decreto que ya se publicó. Expedido el decreto, nosotros sacamos una resolución en la cual hemos trabajado y que va muy adelante, en donde precisamente se regulan todos esos aspectos. Por supuesto, tendrá que tener un sustento probatorio suficiente que nos permita certeza y hemos hecho llamado de atención frente a las consecuencias que el engaño pueda tener. ¿Por qué lamentablemente no podemos admitir esa certificación de una ONG? Porque realmente las entidades certificadoras tienen una característica especial en Colombia y no se trata como tal de una ONG. Sin lugar a dudas podrán apoyar el proceso, sin lugar a dudas podrán orientar el proceso, pero como tal no pueden expedir certificaciones porque bajo nuestro ordenamiento no todas las personas sin ánimo de lucro o las personas jurídicas pueden generar certificaciones que tengan validez ante las autoridades, como es el caso de Migración Colombia. Perfecto, director. Siguiente pregunta, nos la envía, ya casi siguen llegando preguntas, entonces va a tocar que las respuestas sean más cortas y porque Listo. si no, no vamos a alcanzar a evacuarlas todas, director. Yasmín Velasco, del venezolano en Colombia, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuándo iniciará este proceso del Estatuto Temporal de Protección? Se sabe que son 2 etapas y cómo van a funcionar, qué requisitos contempla, cómo será la transición, sobre todo para los que tienen PEP, a ese posible Estatuto de Protección. Yasmín, efectuado el regaño por parte de Juan Manuel, voy a ser muy concreto porque en su día no lo puedo yo regañar. Entonces, esto ya empezó con identificación biométrica el año pasado. Este cuatrimestre, estos 4 primeros meses, ya se lanza efectivamente y los venezolanos van a empezar a hacer ese registro. Ese registro en principio es el enrolamiento de sus datos y el suministro de información. Suministro de información que necesitamos idóneo para ver qué oportunidades podemos encontrar. Formación, oficio, experiencia, composición de la familia, dificultades de salud. De esa forma podemos tener una política pública mucho más organizada. Listo, director. La siguiente pregunta nos la envían desde Venezuela, nos la envía Fabián Ortega de Globovisión y Venezuela Migrante. Ella dice, ¿cómo queda la solicitud de refugio con esta medida? Y la segunda, ¿qué pasará con aquellos migrantes que ya tienen una visa de residente?
Entonces, la primera de ellas es, ¿qué va a pasar con las personas que están en trámite de refugio en este momento? Y los que ya tienen visa, ¿qué va a pasar? Yasmín, para que no me quede cojo, lo que le aclaro un tema complementario. Los titulares de PEP, claro que tienen que pasar a estatuto temporal. Todos pasan a estatuto temporal porque tienen que ir migrando, valga el término, hacia esta nueva realidad que es mucho más amplia y más garantista. Para cerrarle. Segundo, Fabián, refugio. Mire, el refugio se genera como consecuencia de una persecución que tiene una persona frente a su lugar de origen. Entonces la persona tendrá que escoger si quiere seguir con la solicitud de refugio, que es totalmente válida, o si quiere ingresar al sistema del estatuto temporal. ¿Por qué no pueden ser ambas cosas? Porque la solicitud de refugio tiene unas restricciones que no tiene el estatuto temporal. Ejemplo de ello, con el estatuto temporal pueden salir de Colombia y volver a ingresar sin ningún problema, lo cual no sucede con el refugio, en especial si se va hacia el lugar de origen que causó la solicitud de refugio. Segundo, los titulares de visa residente están totalmente por fuera de esta situación, no tienen que tener ningún cambio porque ya están en el régimen ordinario. El estatuto temporal lo que hace es, en un escenario de gradualidad, llevar a los migrantes hacia el régimen ordinario. El que está en régimen ordinario está mucho más adelante, no tiene problema. Perfecto, director. Rafael Zulbarán, de la revista Semana del proyecto Migración Venezuela, hace la siguiente pregunta. ¿Los venezolanos con visa tipo B, es decir, esa de visitante, que sea para intercambios y demás, se pueden acoger al estatuto temporal de protección? Rafael, especial saludo. Sí lo pueden hacer en la medida en que hayan ingresado formalmente a Colombia. Esa es la clave para el venezolano que no está en Colombia. Quieren hacer parte de esto, tienen que venir en los primeros 2 años del estatuto e ingresar formalmente. Ingresar formalmente no es poner un sello. Ingresar formalmente es que en nuestro registro aparezca dicho ingreso acompañado, por supuesto, del sello o de la forma por la cual haya entrado ese migrante a Colombia. Perfecto, director. La siguiente pregunta nos la envían también desde Venezuela y nos dicen, ¿cómo pueden hacer los jóvenes que están estudiando en Colombia, que se graduaron acá y ahora desean continuar con sus estudios universitarios si no tienen acceso en este momento a una universidad, no cuentan con una cédula de extranjería? ¿Con este estatuto lo van a poder hacer? Esa es una de las grandes virtudes. Como saben, veníamos trabajando en el PEP educativo. Ese PEP educativo, la idea es que logremos trascenderlo con este estatuto temporal. ¿Cuál es la limitación que tiene el estudiante venezolano para obtener su grado? La identificación. No es posible conceder grado a quien no existe en el sistema como tal. Por eso, ya con este mecanismo de identificación podrán acceder a su grado. Perfecto, director. Acá nos dicen, para hacerle claridad a las personas que están llegando, sabemos que hay dudas entre si es estatuto de protección temporal, estatuto temporal de protección. El término es estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos. Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos. Director, la siguiente pregunta tiene que ver exactamente con lo mismo. Nos dicen que acá en Colombia, en algunos colegios, se están negándole la matrícula a los niños por no tener PEP. ¿Qué se les puede decir a estas personas? Eso nos lo envía Iván Durán de BN Noticias. Iván, no puede una entidad educativa en Colombia negarse a brindar educación a un niño, niña o adolescente por no tener PEP. En esto se ha avanzado muchísimo, son más de 402.000 niños. Si eso es así, rogamos la respectiva denuncia y nosotros pondremos, o la respectiva comunicación, nosotros lo ponemos en conocimiento del Ministerio de Educación. Ahora, el Estatuto Temporal de Protección flexibiliza todo este mecanismo educativo y nos va a permitir una mayor cobertura y mayor oportunidad para que estos niños puedan estudiar. Perfecto, director. La siguiente pregunta nos la envía Jesús Blanquicet del Heraldo, de Barranquilla. Nos hace 2 preguntas puntuales. La primera de ellas dice, ¿los venezolanos que han tramitado su nacionalidad de forma fraudulenta o algún otro documento ante migración y ha quedado al descubierto podrán entrar en este estatuto? La segunda, ¿qué pasa si un venezolano no puede certificar su permanencia en el país antes del 31 de enero? Jesús, un especial saludo para usted y para todos los compañeros y amigos en el Heraldo. Aquel que haya obtenido nacionalidad o permiso de manera fraudulenta no entra al Estatuto Temporal de Protección. El estatuto no es automático, se hace 1 a 1 y en la medida de las personas que los tenemos en sistema que tienen malos comportamientos no se otorga como tal el estatuto y repito, va con la respectiva denuncia ante las autoridades.
En segundo lugar, La segunda pregunta es, ¿qué va a pasar si la persona no puede certificar su permanencia en ok. Colombia el 31 de enero? Entonces, aquellos que no logren finalizar el proceso, bien sea porque no lo quisieron o porque no lograron demostrarlo, entran en un estado de irregularidad y no harán parte o no estarán protegidos del estatuto temporal. Colombia le está jugando limpio a la migración. Colombia, a través del presidente Iván Duque, bajo su decisión, dio un salto enorme y generoso que tiene que contestarse con decencia, con juicio y con responsabilidad. El engaño no será la respuesta y ante el engaño no habrá buen resultado. Perfecto, director. La siguiente pregunta nos la envía Catherine Leal de RCN Radio y te hace dos preguntas. Es, ¿cómo se va a implementar esta regularización en las regiones, entendiendo que hay venezolanos en todo el país? Y la segunda es, ¿qué va a pasar cuando se terminen los 10 años con la situación migratoria de estas personas? Catherine, también un especial saludo. Usted toca un punto súper importante. Esto no pasa en Bogotá, esto pasa en todo el territorio nacional, por lo cual hay un absoluto volcamiento de Migración Colombia en todos los rincones del país, con un apalancamiento enorme de la cooperación internacional. Así lo venimos conversando, así lo hemos requerido y así nos han indicado que nos van a acompañar. De esa forma vamos a poder estar en los principales sitios del país facilitando este proceso. ¿Qué va a pasar tras 10 años? Mire, ojalá antes de los 10 años se restablezca la democracia en Venezuela. Ojalá antes de ese término nuestros hermanos venezolanos puedan tomar la decisión de si quieren volver a Venezuela o no. Pero pasados los 10 años, todos esos venezolanos deberán estar graduados. ¿Qué quiere decir que deberán estar graduados? Que deberán estar en el régimen ordinario, es decir, ser titulares de visa residente. Con ese título de visa residente podrán permanecer en Colombia sin ningún problema. Director, Luisa Mercado del diario El Tiempo hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo que tienen pensado que tendrán que pagar los venezolanos por este permiso temporal de protección? Luisa, este es un proceso que reconoce el estado de vulnerabilidad de los diferentes migrantes en Colombia y sus diferentes familias. Como lo hemos visto todos, esto no es un venezolano solito. Esto es familias de venezolanos con niños, con dramas encima, por eso no está previsto que se genere una asunción de costo. El Estado colombiano ha invertido recursos considerables en el proceso migratorio y en este proyecto y estamos trabajando en un apalancamiento económico de la cooperación internacional que permita hacer frente a la situación. Repito, Colombia no es responsable de la causa de la migración o del éxodo venezolano. Sin embargo, en un altísimo contenido humanitario, estamos apoyando a seres humanos en salir adelante. Perfecto, director. Las siguientes preguntas nos las envía Gilberto Rojas de Momento 24. Ya estamos casi terminando porque sé que tiene una serie de compromisos. La primera de ellas, la voy a hacer claridad yo porque varias veces nos la han repetido a lo largo de esta transmisión, y es, ¿cómo se va a certificar que el ciudadano venezolano se encontraba en Colombia para el 31 de enero de 2021? Si no tienen documento alguno, ya lo dijimos, puede hacerlo con un contrato de arriendo, con una matrícula educativa, con una declaración extrajuicio. En su momento, una vez pase esta primera parte de observaciones frente al decreto, estos 15 días que están en transparencia, se publicarán las condiciones con las cuales el ciudadano extranjero va a poder validar que sí se encontraba en Colombia ante Migración Colombia. Es decir, va a poder decir, mire, acá está mi documento donde certifica que yo sí estaba. Ahora le hago la segunda pregunta. ¿El estatuto contempla permitir que los venezolanos que se regularicen puedan tener vida crediticia en Colombia? Entonces, miren, frente a la primera pregunta, Gilberto, ocupémonos en este momento de todo el proceso del estatuto y del decreto, porque en la resolución de migración, que también le haremos un procedimiento de sensibilización enorme, nos ocuparemos de toda esa casuística alrededor de. Pueden tener certeza de que el equipo de gobierno no busca poner trabas al proceso, ni tampoco busca llevar al migrante a hacer procesos non santos. La idea es flexibilidad con responsabilidad. En segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿vida crediticia? Ok, sin lugar a dudas, esto va a permitir avanzar en una mayor inclusión financiera. Ya la Superintendencia Financiera en el día de hoy nos contactó a pedirnos una colaboración adicional en este procedimiento, los vamos a acompañar.
Cuando tenemos una mejor identificación del migrante, aumenta sustancialmente la obtención o su participación en el mercado financiero. Perfecto, director. Seguimos recibiendo. Ya estamos terminando con esta rueda de prensa. Nuestra siguiente pregunta viene desde, ya le digo, la tengo acá. Nos la envían desde Publimetro, nos la envía Daniel Gómez. Él hace dos preguntas y la primera de ellas es: ¿cómo se beneficia el colombiano de a pie con esta medida? Esa es la primera pregunta. Él lo dice porque dice que hay algunas reacciones xenófobas que ha encontrado en redes sociales. Entonces es la primera pregunta: ¿cómo se beneficia el colombiano de a pie con esta medida? La segunda pregunta es: ¿la regularización pone en riesgo la oferta legal para los colombianos? Listo, entonces, Daniel, especial saludo. En este proceso todos ganamos. ¿Cómo se beneficia el ciudadano a pie? De diversas formas. Primero, porque los recursos que estamos gastando como nación se emplean de mejor manera. Cuando conocemos en quién gastamos, podemos ajustar el costo de ese gasto. No es lo mismo una persona que es atendida en un accidente por urgencias que no hace parte del aseguramiento a aquel que está dentro de una EPS y hace parte del sistema de aseguramiento. Por ejemplo, cuando tenemos la población en sistema de aseguramiento, podemos desarrollar etapas de vacunación. Recordarán que de manera reciente Colombia tuvo un brote de sarampión que se importó desde Venezuela. Nos permite estar encima de las campañas de vacunación para evitar, por ejemplo, este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida y son de alto costo. Ahora, la regularización no hay que tenerle miedo. Las grandes naciones se construyen, entre otras cosas, con la participación migrante. La población migrante termina aportando a la economía colombiana y es un dinamizador de la economía. Y vamos a permitir con el Estatuto Temporal de Protección una igualdad de condiciones. Algunas personas de manera inescrupulosa muchas veces contratan a un migrante venezolano por unos pocos pesos, quitándole la oportunidad a un colombiano y sometiendo a explotación laboral a un migrante. Esto que permite, todos en la misma página, gana o es contratado el que mejor capacitación tenga y de esta forma todos construimos un mejor país. Finalmente, Daniel, un punto muy importante ahí. Típicamente los migrantes ocupan lugares en actividades que han desatendido o en las cuales ya no se ocupa la población colombiana. Eso ha pasado con los colombianos en Estados Unidos, en Chile, en España y ha pasado aquí con los venezolanos, por ejemplo, en la cosecha cafetera. Director José Ramón Villalobos, del venezolano en Colombia, hace la siguiente pregunta: ¿qué estatus tiene la fase de reglamentación de la medida? ¿Hay un modelo y diseño ya definido sobre la documentación física que se conocerá a los venezolanos con el estatus? ¿Se reunirá Migración Colombia con las entidades bancarias del país para explicar el alcance de esta medida y facilitar la integración financiera de los migrantes? Sin lugar a dudas, esto es un esfuerzo coordinado. Al ser un esfuerzo coordinado y interlocución permanente, esta mañana, José Ramón, estuvimos en diálogo con la Superintendencia Financiera para todo el modelo que permita recibir las preocupaciones del sector financiero y efectuar los ajustes que sean necesarios. Puede estar seguro que todo el gobierno colombiano está volcado por instrucciones del presidente Iván Duque en que esto salga bien. Y lo que tengamos que hacer para lograr el éxito, lo haremos para apoyar a todas estas personas que realmente lo necesitan. Perfecto, director. La siguiente pregunta, ya terminando, un segundito, por acá la tenía yo, nos la hace Andrés Rosales. Él es de la revista Semana y nos dice lo siguiente: el estatuto no es automático, será 1 a 1. El migrante debe registrarse. ¿Y el permiso de protección temporal cómo va a funcionar? Es decir, ¿cómo se ha pensado en la implementación de este proceso? Andrés, este es un proceso que involucra diversos factores: protección de personas, pero también seguridad para el país. Por eso se hace 1 a 1, porque necesitamos conocer a la persona para generarle oportunidades y especial protección. Por ejemplo, ¿cuántos de los migrantes irregulares pueden tener problemas de diabetes o tener problemas renales? Pues no lo sabemos. Entonces, en esa primera fase es que vamos conociendo todos esos aspectos para proteger al migrante, pero también para proteger al país. Esta no es una herramienta para que la delincuencia avance. Esta es una medida que combate de manera simultánea
como tal la delincuencia. Entonces, en términos muy sencillos, ¿cómo van a ver que esto va a pasar? Primera fase, venezolanos haciendo su preregistro, la obtención ya de su número que los identificará con una carga de información básica y el diligenciamiento de la información socioeconómica o de caracterización. Segunda fase, ante la autoridad migratoria, seres de carne y hueso, dejar todas sus huellas, registro fotográfico, validación de información. Terminado este proceso, se consolida esa identidad, queda en el registro único de migrantes y esa persona ya obtiene en la nube su identidad digital. Por supuesto, lo que queremos hacer y venimos trabajando con la cooperación internacional es en lograr expedir un documento plástico con todas las seguridades con el cual pueda contar ese migrante. Bueno, director, creo que ahí tenemos todas las preguntas de los medios de comunicación. Hay otras que sabemos que tiene la ciudadanía, los ciudadanos venezolanos que se encuentran acá en el país, pero para eso, para que no se preocupen, vamos a organizar un Facebook Live, si le parece, para finales de esta semana, para poderle dar respuesta a la ciudadanía, para que ellos puedan tener certeza acerca de lo que está pasando. Entonces, no se preocupen. Varias cosas para que la tengan presente. Una, si usted, no es un medio de comunicación, sino es un ciudadano venezolano que nos está viendo en este momento, no tiene por qué ir en este momento a una oficina de Migración Colombia. Sabemos que hay personas que ya están yendo a decir, oiga, yo vengo a inscribirme al estatuto. No, espere, tenga tranquilidad a través de este espacio, de nuestros Facebook Live, de nuestros espacios normales, nuestras redes sociales. Vamos a estar haciendo los avisos con tiempo para que usted esté tranquilo. La segunda cosa muy importante que debe tener es, no se preocupe porque tenga el PEP en este momento o esté en proceso, porque sabemos que todavía hay muchos que están preguntando si es verdad o no que debe tener renovado el PEP para poderlo sacar. Tenga paciencia, ya se dieron las condiciones, ya se aclararon. En nuestra página web van a encontrar, nuestra página web es www.migracioncolombia.gov.co, va a encontrar un ABC con las preguntas claves de esto. También, con base a lo que hemos recogido el día de hoy en esta rueda de prensa, vamos a construir otro ABC para poder dar respuestas claras, mitos, realidades, qué está pasando, qué no está pasando, para que ustedes puedan tener la certeza de cómo estamos, en qué nivel estamos y a dónde apuntamos. Con tiempo se va a hacer todo. Acá en Migración siempre lo hemos hecho con tiempo para que ustedes no se preocupen. ¿Le parece si invitamos a todo el mundo hacia finales de semana a un nuevo Facebook Live, señor? Claro que sí, Juan. Miren, estos mecanismos son absolutamente innovadores, tienen poca, digamos, utilización en el mundo y constituyen un salto enorme. Todas las personas pueden tener muchísimas inquietudes y con el tiempo se generan inquietudes adicionales. El debate y la discusión que hemos tenido al interior del gobierno en esto ha sido larguísima. Entonces, hay que hacer un proceso pedagógico, gradual, para ir resolviendo todas estas inquietudes y así lo vamos a hacer. Entonces, de una vez nos comprometemos a hacer ese live con destino a todos nuestros hermanos venezolanos para que resuelvan todas esas inquietudes. No hay ningún problema y seguiremos trabajando con los medios de comunicación, seguiremos trabajando en piezas pedagógicas, pero por favor, como bien lo indica Juan Manuel, no se anticipen, no se vayan a pasar por pasos ilegales. Eso expone su vida y les va a bloquear la posibilidad del estatuto temporal. Poco a poco iremos anunciando y siempre, y asumimos el compromiso, los términos serán suficientemente amplios para que ustedes puedan prepararse, reaccionar y llegar a feliz término en esta gran noticia que el presidente Iván Duque le ha dado no solo a los migrantes venezolanos, a Colombia y a toda la región. Señor, qué pena, míreme el WhatsApp para ver si queda alguna pregunta por ahí que le hayan hecho y que no se haya formulado, porque después me dicen a mí, oiga, es que a él le escribimos y no nos contestó, o usted me dice, mire, me escribieron y no le dio espacio. Lo segundo, entonces ya lo tienen claro ustedes, Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, 10 años de vigencia. ¿Qué va a pasar después de esos 10 años? Ustedes van a tener que, o los ciudadanos venezolanos van a tener
que sacar una visa para permanecer en el territorio colombiano. Importante, entonces tienen 10 años para empezar a ahorrar platica para sacar la visa, para cumplir los requisitos, para mostrar que se han estado acá en Colombia y mirar todos los requisitos que se necesitan para el visado. ¿Quiénes se van a acoger? Inicialmente, más de 1.700.000 ciudadanos venezolanos que actualmente están en Colombia. Recordemos, el 56% de los venezolanos que hay en este momento en el país son ciudadanos en condición irregular. Entonces, para ellos, esta es una gran noticia. Y todo se va a venir haciendo con tiempo. Antes de que finalice esta semana, un Facebook Live dirigido a la población venezolana. Alisten las preguntas, nos las hacen llegar a través de redes sociales, nos las hacen llegar a través de nuestros chats y con muchísimo gusto vamos a estar dando respuesta. Director, sé que tiene un compromiso ya con Presidencia, entonces, pues muchísimas gracias por esta rueda de prensa. Espero que todos los periodistas hayan quedado claras las inquietudes que tuvieran y lo espero a finales de esta semana en este nuevo espacio. Mil gracias, Juan, mil gracias a todos los periodistas. Son vientos de optimismo. Tenemos que estar muy orgullosos los colombianos de este gran salto. Así se construyen las grandes naciones y este reto no nos va a quedar grande. Salud enorme en su día y seguiremos desde aquí trabajando día y noche. Bueno, los dejamos con este video que hemos preparado para todos ustedes del porqué del Estatuto Temporal de Protección y nos vemos a final de esta semana en un Facebook Live de Migración Colombia. Hasta entonces.